¿Me recomiendas venderla a través de una inmobiliaria, de agentes inmobiliarios? Si tú tienes el tiempo necesario, podrías hacerlo tú sin necesidad de un agente inmobiliario. Cuando tú recibas el pago, tú tienes que cerciorarte de que la persona que te va a pagar es la que está comprando. Para mayor seguridad tuya, tú debes de entregarle la documentación a un notario. Últimas recomendaciones que me puedas dar para evitar problemas, errores al momento de vender una casa. Esa escritura, pues la debes de tener. Debes de tener el testimonio original, la escritura cuando lo firmaste. Tú como vendedor, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Memo, tengo una casa, la quiero vender. Quiero saber qué es lo primero que tengo que saber antes de vender mi casa. Lo primero que tienes que saber es el precio en el que vas a vender la casa. Okay. Entonces, lo que te recomiendo es que mandes o contrates a un ingeniero para que haga una opinión de valor o un avalúo y te diga el valor comercial real del inmueble. Lo primero. Ok. ¿Qué documentos necesito tener antes de vender mi casa? Bueno, lo primero, obviamente, si vas a vender tu casa, la primera premisa que se requiere es de que la casa sea tuya. Ok. Entonces, ¿cómo acreditas que es tuya? Con la escritura en donde tú adquiriste la propiedad de ese inmueble, la escritura de antecedente del inmueble. Se le conoce así, legalmente el término, escritura de antecedente del inmueble. Ok. Esa escritura, pues la debes de tener. Debes de tener el testimonio original de la escritura cuando firmaste. El notario público te debió haber entregado un testimonio que es una reproducción de la escritura. Este testimonio no tiene las firmas de las partes, sino la firma del notario público y el sello del escudo nacional. Ese es un documento generalmente así muy, muy bonito, se llama testimonio de la escritura. Ese documento es el que tienes que tener. Okay. Otra cuestión muy importante es de que tienes que estar al día con el pago del predial, del impuesto predial, y con el pago del consumo de agua. Así como cualquier servicio que tenga el inmueble, que tenga la casa. Energía eléctrica, teléfonos, etc. Es decir, el inmueble tiene que estar libre de cualquier adeudo en servicios, tanto de predial, agua, etc. Entonces si tienes algún adeudo por ahí, tienes que pagarlo. Okay. ¿Me recomiendas venderla a través de una inmobiliaria, de agentes inmobiliarios? Fíjate que tienes ahí una disyuntiva. El agente inmobiliario, pues lo que hace es representarte a ti en la transacción. Si tú tienes el tiempo necesario, podrías hacerlo tú sin necesidad de un agente inmobiliario. Si no tienes el tiempo, pues sí se podría hacer útil a un agente inmobiliario. Pero suponiendo que tú tengas el tiempo, es muy importante lo siguiente. Las personas que te soliciten información del inmueble, no le vayas a dar tú copia de ningún documento sin primero no tener identificado a la persona. Si hay algún prospecto, algún tirador, lo que tienes que hacer o decirle es primero que te haga una carta de intención de compra, en donde se fije el precio y se fije la forma de pago. Y que se identifique. Pídele identificación oficial, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal y CURP. Es decir, son los documentos que se requieren para integrar un expediente en una notaría, entonces tú lo debes de tener. No vayas a entregar ningún documento sin esta carta de intención, o para mayor seguridad tuya, tú debes de entregarle la documentación a un notario. Es decir, si tienes ya la persona prospecta interesada en comprarte el inmueble en el precio que tú ya fijaste y que acordaron, el siguiente paso es preguntarle, oye, ¿ante qué notario vas a hacer la escritura? Generalmente el derecho de designar un notario o al notario es la persona la que compra, la que tiene el derecho de designar al notario. Entonces tú le tienes que preguntar, oye, ¿ante quién notario vamos a hacer la transacción? Y a él, a la notaría, es a la que tú le debes de entregar la documentación. No se la entregues a la persona que te está ofertando. Ok. Ya estoy con la persona, ya pasamos a esta parte. ¿Cómo se trabaja la parte de la negociación? Porque sé que puedes tener un precio, pero a lo mejor te lo quieren comprar en otro. ¿Cómo se trabaja esta parte? Te voy a dar un consejo importante, mi estimado Gio. Tú no siempre que a ti, tú sé el último en asignar la cantidad. O sea, siempre tú que te ofrezcan, tú no digas nada porque a lo mejor pues te van a ofrecer más de lo que tú podías esperar, entonces espérate que te oferten. Ya si es atractiva para ti, pues ya la aceptas.
¿Qué pasa si necesito hacerle reparaciones a la casa? ¿Recomiendas hacérselas antes de venderla o...? Pues obviamente pudiera tener mayor valor comercial el inmueble. Por eso es importante el primer paso que te digo, que es sacar una opinión de valor, y en esa opinión de valor, si se encuentra alguna situación que se tenga que reparar, ahí en la opinión de valor va a decir que tu inmueble no cuesta comercialmente el precio del mercado, porque es necesario hacerle ciertas reparaciones. ¿Quién tiene que hacer ¿cómo se llama? El certificado de libertad de gravamen? Tú estás vendiendo. Ya estamos en el paso donde ya aceptaste la oferta y ya se designó un notario. Lo más importante para ti es saber si tú como vendedor vas a pagar el impuesto sobre la renta por la enajenación del inmueble. Esto es muy importante. Tú tienes derecho de exentar hasta 5 millones de pesos más o menos y no pagar impuestos sobre la renta, acreditando que es tu domicilio. Nosotros como mexicanos tenemos el derecho de exentar, es decir, de no pagar impuestos sobre la renta por la enajenación de un inmueble cada 3 años. ¿Cómo se acredita esto? Tú tienes que decirle al notario: oye, yo vivo aquí en esta casa, te lo compruebo con recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad a tu nombre, con tu RFC, o recibos de telefonía fija, Telmex o cualquier otra, estados de cuenta bancarios, o bien con tu INE en el domicilio, que en tu INE venga el domicilio del inmueble. Con estos elementos tú puedes exentar el pago del impuesto sobre la renta. Cuando llegues con el notario y ya aceptaste la propuesta, ya asignaron notario, el siguiente paso es decirle: oye, notario, calcúlame el impuesto sobre la renta, voy a exentar. Entonces tú debes de tener certeza de cuánto vas a pagar. Que tú como vendedor es lo único que vas a pagar. Todos los demás gastos son del comprador. Entonces tú tienes que tener certeza de que vas a pagar impuesto sobre la renta, o en su caso exentar. Si la operación es de más de 5 millones de pesos, pagas el impuesto sobre la renta, exenta sobre los primeros 5 millones y vas a pagar sobre el excedente. Ok. ¿En qué momento se hace la cita con el notario para ya hacer la firma de la venta? En el momento que el notario ya está en disposición de firmar. Para esto, durante el proceso de escrituración, el notario debió de haber enviado el aviso preventivo cautelar informando que se va a llevar la operación al registro público para inmovilizar el inmueble. Debió de haber obtenido un avalúo catastral para determinar impuestos municipales. Debió de haber obtenido los certificados de libertad certificados de libertad de gravamen, certificado de no adeudo del predial y la constancia de no pago del agua y de otros servicios. Él, con estos elementos y con el expediente completo, que esto es tanto del vendedor como del comprador, toda la documentación que ya hablamos, si son personas físicas, identificación oficial, acta de matrimonio en su caso, comprobante de domicilio, constancias de situación fiscal y CURP. Así como las cuentas bancarias a las que se va a hacer las transferencias, tanto del comprador como del vendedor. Es importante esto. Cuando tú recibas el pago, tú tienes que cerciorarte de que la persona que te va a pagar es la que está comprando. Es decir, si tú le vendes a Juan, de una cuenta bancaria a su nombre, tiene que transferir los fondos a tu cuenta bancaria. No puede transferirte Pedro, porque entonces tendríamos un conflicto de por qué te pagó una persona distinta a la que está adquiriendo el inmueble. Eso es importante también saber. Eso el notario público se tiene que cerciorar de que efectivamente el que te pague es él, y para eso él tiene que tener la información que le hagan llegar las partes. ¿Cómo puedo proteger mis datos o la seguridad de mis datos al momento de vender mi casa? Pues de hecho, el notario público, pues él es el responsable de la documentación y de la información. Obviamente por ley, nosotros los notarios somos las personas que tenemos facultades para obtener ese tipo de información, y nosotros somos responsables del uso que se le da, ¿no? Entonces te proteges confiando en el notario. Ok. Por último, ya firmamos la venta. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Ya en ese momento ya... Tú como vendedor, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Cuando firmes, pide copias certificadas de la escritura y le vas a pedir al notario que te haga una constancia de la retención de los impuestos. Si tú exentaste o pagaste algún impuesto, el notario te debe de generar una constancia del pago de los impuestos. Esto es muy importante porque
tienes que ir con tu contador personal y decirle, este ingreso que obtuve responde a la venta de este inmueble y aquí está el cálculo que hizo el notario y aquí está la escritura. Y en tu declaración anual del próximo año tiene que estar reflejada esa información en la declaración. Entonces tienes que declararlo, no nada más es recibir el dinero. Acuérdate que si tú no declaras, esto es muy importante, si tú no declaras que ese ingreso fue producto de la venta del inmueble y que ya hubo un cálculo del impuesto, que ya lo pagaste, porque los notarios públicos tenemos la obligación de calcular el impuesto, de retenerlo y de enterarlo. Es una obligación que nos impone el Estado y que nosotros, como coadyuvantes de la recaudación fiscal en el país, pues lo hacemos con todo gusto y con toda responsabilidad de calcular, retener y enterar. Entonces, digamos que nosotros somos un auxiliar del fisco federal o del fisco del Estado, pero tú como contribuyente, tú tienes que tener el documento que acredite que estos impuestos que el notario te calculó, te retuvo y enteró, efectivamente los hizo, y tú tienes que declarar en tu declaración anual que el ingreso que recibiste fue producto de ese inmueble. Ok. Por último, recomendaciones que me puedas dar para evitar problemas, errores al momento de vender una casa. Lo que te recomiendo es que identifiques bien al comprador. Y la segunda, siempre no hagas nada si no te asesora un abogado o si no lo haces ante la presencia de la notaría pública, del notario público. Es decir, no firmes un contrato en un Starbucks en donde, si por ejemplo tu inmueble vale $1,000,000 y de repente encuentras una persona que te va a dar $1,500,000, pero el día de mañana que le firmes porque, o sea, las cuestiones que son rápidas, que son deprisa, que urge. Generalmente cuando algo urge es que no es muy bueno. Entonces, yo lo que te recomendaría es de que una operación de este tipo, pues no es comprar un gallo, no es comprar ahí una cosa ahí en el Walmart, es comprar un producto en el Walmart, sino o vender, es una decisión y es un momento de tu vida importante que requiere esa formalidad y hacerlo con las personas que tengan el conocimiento y que tengan la capacidad de conocimiento jurídico para proteger tu patrimonio.